3 días de paro. La protesta de los cafeteros llega a su tercera jornada con un triste saldo: la muerte de una mujer embarazada, decenas de heridos y el bloqueo al paso de alimentos en zonas claves del país. El Ministerio de la Salud denunció ataques a ambulancias y obstrucción al trabajo de la misión médica. En uno de estos bloqueos de la vía panamericana quedó atrapada la ambulancia que viajaba desde Argelia hacia Popayán con una embarazada. La mujer murió, denunció el secretario de Salud del departamento, Óscar Ospina. Cuando la ambulancia sale, pues no la deja pasar los marchantes y desafortunadamente la paciente, como está muy descompensada, fallece, lo que realmente se convierte entonces en una gravísima infracción, no solamente a la vida de la paciente, sino a la misión médica. El funcionario dijo que a raíz del bloqueo, en Popayán se generó una emergencia hospitalaria y que hay escasez de oxígeno. El Hospital San José reporta una gravísima escasez de oxígeno y en segundo lugar la Clínica La Estancia reporta el caso de 11 pacientes que requieren ser llevados con urgencia a la ciudad de Cali. El viceministro de Salud, Fernando Ruiz, denunció que se han presentado al menos 9 obstrucciones a la misión médica en zonas donde se desarrolla el paro cafetero. Los más graves son hostigamientos y apedreo a ambulancias, y un caso particular en que nos dejaron pasar insumos para pacientes ubicados en el departamento del Cauca. El gobierno hizo un vehemente llamado a quienes bloquean las carreteras para que respeten la vida y permitan la circulación de las ambulancias. 6:37, en las últimas horas se volvieron a presentar enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. En segundos les tendremos reporte en vivo con lo que pasa en este tercer día de protestas. Pero antes de eso, veamos cómo transcurrió el segundo día de paro. Cuando los manifestantes intentaban bloquear con troncos el sector del Boquerón de Ibagué, en la vía que conduce a Calarcá, se formó una batalla campal. Nuestra periodista Marjorie Trujillo quedó en medio de los choques. Que ya hay un bebecito, no lo hagan acá, el niño está ahogado, por favor. Por favor. Los participantes del paro cafetero lanzaron piedras contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos. En los disturbios, un campesino resultó herido. Muy duro porque toda la gente le tocó salir corriendo y hay un compañero que le aporrearon la cabeza. Durante 40 minutos la vía a la línea estuvo cerrada. Y al otro lado de la montaña, ya en el municipio de Calarcá, en el Quindío, solo permanecieron unos 200 manifestantes al lado y lado de la carretera y el tránsito fluyó normalmente. Por segundo día consecutivo, miles de cultivadores del grano bloquearon la vía Pereira-Medellín a la altura de Belén de Umbría en Risaralda. Los líderes de la protesta le agregaron este punto a sus peticiones. Queremos que el gerente de la Federación de Cafeteros renuncie, porque no es un gerente que se preocupe por la comunidad. La carretera que de Pereira conduce a Quibdó también está cerrada. Unidades del Escuadrón Antidisturbios despejaron la vía Neiva-Bogotá, ocupada más de 24 horas por productores de café. Sin embargo, en Garzón, la vía que conduce al sur del Huila y a Florencia, permanece cerrada. Allí se registraron nuevos disturbios. Una ambulancia fue atacada a piedra, denunciaron las autoridades. No pudo seguir esta ambulancia y por eso pedimos y exigimos el respeto por la misión médica. 2 marchas realizaron caficultores en Bolombolo, un corregimiento de Venecia, Antioquia. Los productores dicen que prefieren estar en la protesta antes que estar en sus fincas porque siempre trabajan a pérdida. Nosotros estamos preparados en la región del suroeste antioqueño de aguantar 15, 20 días, 2 meses, el tiempo que nos quede. Mejor dicho, esto ya es una cuestión de vida o muerte. ¡Cafetero unido! ¡Jamás! 48 horas de bloqueo total completó la vía panamericana entre Popayán y Cali. Como lo observamos en estas imágenes, miles de campesinos e indígenas se mantienen en la calzada. Estas acciones de hoy obedecen a presionar al gobierno para que atienda los 5 puntos de peticiones de los cafeteros. También en Timbío y El Patía, Cauca, hay bloqueos. Este es el municipio de Chachagüí, en Nariño. Familias que viven del cultivo del café permanecen bloqueando la vía, lo que impide la comunicación terrestre con el Cauca. ¿Pero qué pasa a esta hora en las carreteras y en los puntos de las protestas? Tenemos reportes en vivo desde los sitios claves. En Risaralda, algunos transportadores decidieron unirse al paro cafetero y aseguran que ya comenzaron a parar sus vehículos. Freddy Gómez precisamente nos tiene un reporte desde Belén de Umbría. Freddy, buenos días. Juan Diego, buenos días. Son 2.500 los transportadores en el departamento de Risaralda que se han unido a este paro cafetero. Aquí podemos observar que ya han ubicado 2 de estos camiones sobre la vía que de Pereira conduce hacia Medellín.
sobre la vía que de Pereira conduce hacia el departamento del Chocó también han ubicado cerca de 4 tractocamiones. Aseguran los transportadores que es necesario unirse a esta protesta de los cafeteros. Vamos a hacer una unión porque este paro nos está perjudicando, este tema del café nos está perjudicando a todos. La idea es que ellos nos van a apoyar, nos vamos a unir y mañana es el ultimátum a las 12 de la noche para que el paro se concrete a nivel nacional. En esta zona están permitiendo el paso de ambulancias. En el transcurso del día pueden pasar cerca de 12, 13 ambulancias en esta vía, lo mismo que sucede hacia el departamento del Chocó. En las próximas horas el gobernador del departamento de Risaralda, Carlos Botero, con otros 9 gobernadores más del país se van a unir con el ministro del Interior a dialogar para buscar una posible solución y que se puedan despejar estas vías. Desde Remolinos, en el municipio de Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Freddy, muchas gracias. Y durante la madrugada se volvieron a presentar nuevos choques entre manifestantes y policías en la zona de Boquerón. Esto es un lugar de concentración de cafeteros en el Tolima. Marjorie Trujillo está allá. Marjorie, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenos días. Hola Vanessa, buenos días. Pues a esta hora ya retornó la normalidad a este sector. Los enfrentamientos que se presentaron anoche fueron exactamente en Coello Cocora, que queda ubicado más o menos a 20 minutos del sitio donde estamos ubicados en este momento. Allí los manifestantes salieron, pincharon algunos vehículos, los atravesaron sobre la vía, los antimotines reaccionaron, de nuevo se lanzaron gases y la vía más o menos duró cerrada hora y media, pero ya después de esa hora y media fue reabierta. En este momento de nuevo continúo en Boquerón con cerca de 2.500 campesinos que vienen de diferentes municipios del Tolima y ellos hoy me manifestaban algo que están preocupados porque a diferencia de ayer, hoy no pudieron tomar caldito por la mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer llegó los antimotines y nos acabaron con todos los alimentos que teníamos nosotros, nos botaron la carne, todo lo que teníamos, estamos absolutamente sin nada hoy para el día de hoy. ¿Y la noche cómo la pasaron? Porque ustedes están allá abajo organizados en unos cambuchitos. ¿Qué pasó anoche? ¿Cómo pasaron la noche? Horrible porque nos acabaron con los cambuches, nos botaron todo, nos tocó amanecer por ahí como el cuento, a lo gallo porque no hubo que extender ni nada. Mire, exigimos que nos respeten los derechos humanos. Ahora, también las autoridades han hecho un llamado de atención a estos campesinos, a estos cafeteros que se encuentran acá, porque en los enfrentamientos de ayer quedaron unos niños metidos en medio de ello. Entonces es esa petición especial a los cafeteros que no traigan niños a esto, que no los metan en este problema, porque en cualquier momento se presentan enfrentamientos y quedan ellos que no tienen nada que ver en medio de las protestas. Como les decía, la vía al alto de la línea se encuentra con una movilidad perfecta. A esta hora la calma reina, están esperando ellos a ver si alguien les colabora para traerles desayuno, porque pues ayer en los enfrentamientos perdieron toda su comida, sus ollas y su leña. Yo me despido más adelante con más información desde Boquerón. Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Se mueve entonces el tráfico normalmente en la línea. Muchas gracias a Marjorie. Vamos ahora al departamento de Antioquia. Los caficultores aseguran que permanecerán concentrados el tiempo que sea necesario hasta que reciban una respuesta positiva a sus peticiones por parte del gobierno nacional. Juan Pablo López está allí y nos cuenta qué pasa con el paro cafetero en esa región. Juan, buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Tercer día de paro aquí en el suroeste de Antioquia, en el corregimiento de Bolombolo del municipio de Venecia. Aquí en el suroeste se ha concentrado la mayor cantidad de caficultores y aquí han permanecido cerca de 4.000 personas. Don Germán, que es uno de los líderes cafeteros y que también está en esta protesta. ¿Cómo va la movilización? Buenos días. Muy buenos días Colombia. Hemos estado dando ejemplo en Antioquia, en el suroeste antioqueño. El presidente de la República estuvo reunido con nosotros en Hispania. Gracias a Dios estuvo con el ministro de Agricultura y el gerente de Finagro. Que no nos digan que buscamos diálogo, que no buscamos diálogo. Nosotros buscamos el diálogo y el presidente de la República quedó que con el ministro de Agricultura nos mandaba una cita a Bogotá y en ningún momento la cita llegó. Lo que está ocurriendo en Colombia es culpa del ministro de Agricultura y el mismo presidente que está muy terco, porque nosotros buscamos el diálogo. Ahí está el presidente de la Cámara, el doctor Augusto Posada, que lo tengo de testigo, que lo he buscado 3, 4, 5 veces. Me ha contestado la llamada de mucha buena gana, pero nunca nos ha hecho el contacto con el presidente. Lo que está ocurriendo en este país es culpa del mismo Estado por la terquedad. Es otra cosa.
Vamos a cerrar las fincas cafeteras. No sé qué. Bueno, es la molestia de algunos de esos manifestantes contra el gobierno en el paro cafetero. Y pasamos ahora al departamento del Quindío. En Calarcá está nuestro enviado especial Henry González. Henry, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenos días. Vanessa, entre 70 y 80 cafeteros amanecieron hoy en el campamento que desde anoche armaron aquí a mis espaldas, al lado de la vía que conduce hacia el Alto de la Línea. Ahí han permanecido, ahí tienen alimentos para varios días. Dicen que ahí van a continuar su protesta de manera pacífica y que poco a poco se va a ir sumando muchos más cafeteros que van a provenir de otras regiones para ir agrandando la presencia de cafeteros que quieren reclamar por sus necesidades, por toda la crisis que los afecta aquí en el departamento del Quindío. Hay preocupación entre algunos líderes de la protesta aquí en el Quindío porque, según tienen versiones ellos, las autoridades piensan judicializar a algunos de estos líderes por los desmanes que ocurrieron el día lunes durante el bloqueo aquí hacia el Alto de la Línea. La gobernadora de este departamento, Sandra Paola Hurtado, viajó desde ayer en la tarde a la ciudad de Bogotá, entre otros propósitos, con el fin de buscar algún tipo de contacto con el gobierno nacional y ella en persona explicar la situación, la crisis que están afectando aquí a los cafeteros del Quindío y pedirle al gobierno que efectivamente les ponga atención. De momento, el tránsito de vehículos que bajan de la línea hacia Quindío, también los que van de Quindío hacia Bogotá pasando por esta vía, fluye normalmente sin ningún tipo de contratiempo y el dispositivo de seguridad se mantiene normalmente y con bastante presencia de la fuerza pública en este punto, que es el punto Versalles, en la entrada de Calarcá. En Calarcá, Quindío, Mauricio Fetecua, Henry González, Noticias Caracol. Muchas gracias a Henry. A propósito del tema del paro cafetero, hoy el diario Portafolio, diario económico del país, dice que Café, crisis se frena atacando el tema de la revaluación. Un artículo que podemos recomendar a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Y ante esta situación, los gobernadores de los 9 departamentos cafeteros quieren mediar en el paro para levantar las protestas. El gobernador de Risaralda, Carlos Botero, se reunirá hoy con el ministro del Interior, Fernando Carrillo. Los gobernadores del país donde está esta situación, donde hay regiones cafeteras, pues podamos ser unos mediadores ante el gobierno nacional y los cafeteros del país buscando una solución pronta a esta situación que para nadie es un secreto que dificulta las labores obviamente de la economía del país. Y en Barrancabermeja también se presentaron violentos enfrentamientos entre manifestantes del gremio cacaotero y la policía. Los disturbios se presentaron después de que decenas de personas volcaran un camión y atravesaran varios vehículos en el sitio La Fortuna de la vía que conduce a Bucaramanga con el fin de bloquear la carretera. La policía antimotines utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los trabajadores. Varias personas resultaron afectadas por la inhalación de gases. La gobernación de Santander informó que ya existe un principio de acuerdo para que el gremio cacautero levante las protestas en las próximas horas.